Bien, señores, otro detalle que queremos poner sobre la mesa es algo que sin duda es complejo, porque la situación política en el país lo daña todo lo daña. Y cuando hay algo que en verdad es de envergadura, aún más. Hay un tema que se acostumbra mucho a que lo traten los abogados. Y en ciertos casos los abogados son los peores para tratar los casos, sobre todo los casos públicos, que indebidamente se llevan a la televisión y los medios de comunicación. Cuando en realidad los casos jurídicos deben estar fuera de los medios en su debate fundamentalmente, porque lo que hacen es politizar y obstaculizar la administración de una buena justicia. En ese orden, los abogados de diversos imputados tratan de ganar los juicios en los tribunales de la comunicación, en los medios de comunicación. Tan pronto un abogado es apoderado de un caso, lo primero que hace es ir a la televisión a exponer su caso primero que los tribunales. No sabemos, a lo mejor eso no es un delito, pero eso es una mala costumbre, porque tan pronto eso ocurre, se dividen la opinión en torno al caso. Se politiza, se crean prejuicios, etc. Pero hay una evaluación, que es la evaluación del sentido común, donde se manejan una serie de informaciones que se hacen públicas y que no hay manera de usted decir una cosa que no sea justificar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Si el caso Calamar, que dicho sea de paso, no sé por qué todos los casos, o la gran mayoría de los casos tienen, y lo comentábamos aquí, el nombre de un producto, de una especie marina. Pulpo, calamar, medusa, etc. Coral. La verdad que parece que se zafó ya eso de lo que tienen que ver con bautizar los casos. Generalmente los casos se tipifican o se nombran por un hecho que tiene relación. Si hay un grupo que falsifica bebida y se hace un caso grande, son falsificadores de bebida, pues lo más que tendría que ponerle a una operación, a lo mejor operación champán, porque la champaña fue uno de los elementos que jugaron un papel en eso. Operación, un nombre de un alcohol relacionado, pero yo no veo el pulpo, calamar, medusa, coral, o sea, no encuentro esa relación de nombres con los hechos. Pero bien, eso podría ser un asunto de forma.
Ahora, los encartados en los diferentes casos de la corrupción que se ha destapado en este momento, llama la atención muchas cosas. Yo no tengo por qué pensar en la inocencia de ninguno de ellos. En lo absoluto. Yo no tengo por qué pensar en la inocencia de los encartados. Pero tampoco podría pensar en su culpabilidad, debido a todo el andamiaje publicitario que se hace frente a los medios de comunicación. Yo pienso que se habla de muchos millones de pesos que de manera ingeniosa crearon mecanismos y programas para poder drenar el dinero sobre la base de la inconducta de una serie de privilegiados por donde debe caminar. ¿Por qué un grupito tenía acceso o tiene acceso a ir a hablar a determinadas instancias para negociar una deuda y yo no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Tráfico de influencia que está penado y violación que entra la falsificación, que entra la deslealtad, la competencia desleal con el Estado, etcétera, etcétera. Digo con el Estado porque hay casos donde se interceptan y no llegan al Estado, por lo tanto el Estado no cobra impuestos de esa generación de recursos, y al no cobrar impuestos, pues se perjudica el Estado. O agenciarse, pagar menos lo que se debe pagar para repartirse el sobrante entre las partes convenidas. Eso es una violación, porque ahí se le roba al Estado una parte del dinero que corresponde. Por eso, el vendedor que vende una propiedad en absoluta transparencia debe pagar al Estado un impuesto que no es solo la venta per se de la transacción, es también el impuesto que debo pagar por los beneficios que yo como vendedor recibo de una propiedad. Es decir, Marlon me entregó a vender este canal. Hacemos la conveniencia. Yo reúno las condiciones normales para actuar como un broker, como un vendedor, y hacemos un convenio de un 10, un 5%, o lo que sea, un convenio que es la parte fundamental para establecer un contrato, y es la conveniencia entre las partes. Pero yo tengo un contrato que me justifica el 10% y vendí la propiedad y me gané 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Por ese dinero que yo me gano, debo pagar un impuesto. No es coger ese dinero y me lo dieron por debajo y no lo pagué. Ya eso entra en un delito de evasión de impuestos. Y ahí, en el caso Calamar, pueden haber varios casos tipificados de forma diferente. Pero al mismo tiempo, yo sigo pensando que el caso, no solo el caso
Calamar, sino todos estos casos de una u otra manera han estado permeados por asuntos de carácter político, sin dejar de ser culpables o inocentes los actores. Entonces, ahí estamos claros de algunas cosas. Esa modalidad no es una modalidad nueva de este gobierno, sino el arrastre de toda una conducta de manejo y administración del expediente judicial. Y eso lo venimos y lo decimos con responsabilidad. No creemos que se trata de una persecución política armada, conspirada para tal. No es verdad. No hay forma en este momento de armar un muñeco para crearte una situación sin que tú tengas un punto de partida donde tu culpabilidad se ponga en juego. Entonces, nos atrevemos a decir de que no se trata de persecución política. Se trata de una persecución a delictuosos favoritos. Y punto. Pueden haber delincuentes de la oposición que son favoritos de el gobierno de turno o viceversa. Pero eso no se trata de este gobierno ni nada, eso ha sido general. Donde antes se pagaba a los encargados de formular un expediente contra alguien, y ahí se le pagaba para que ese expediente se hiciera mal, de manera que ese expediente se caería en el fondo del juicio o en el juzgado de instrucción, etcétera. Y esa era una forma de corromper la justicia. Y no necesariamente estaban envueltos los directores ni los ejecutivos de la justicia, sino que era una práctica. Y digo era porque ahora, independientemente de que exista, no está totalmente permeada como antes. Y es lógico lo que estamos diciendo por diversas razones. Entonces, los señalados en este caso, Calamar, por ejemplo, para no mencionar los otros, algo tendrán que responder ante la justicia. Y para responder ante la justicia no hay que ser culpable o inocente, es sencillamente haber estado involucrado en el momento preciso e inoportuno de haber estado en el lugar. Y a cualquiera le pasa, porque en este asunto del pluriempleo, de la necesidad de la gente buscarse un par de pesos, en las diversas instancias hay gestiones que la gente hace sin saber su magnitud. Por ejemplo, estamos hablando de miles y miles de millones, y tú encuentras con que, según las informaciones, un chofer manejó miles de depósitos y manejo de operaciones bancarias. Para eso no hay que hacer absolutamente ningún análisis. Ese chofer que manejó miles y miles de pesos a través de cuentas bancarias no tiene necesariamente una culpabilidad
directa. No. Ese pobre diablo fue un instrumento de alguien. Y entonces hay que buscar quién armó el instrumento y en su condición de empleado lo puso a hacer algo al servicio suyo, no al servicio del chofer o de cualquier empleado. Es el dueño, no es el perro, es el dueño. Y ahí he dicho, hay dos casos. Fíjense que yo trato de no mencionar nombres porque respeto la condición de la presunción de la inocencia. Pero naturalmente, de Mimilo Jiménez y el señor Pagán, no tengo por qué ocultar su nombre. Son dos delincuentes que violaron la ley en diversos estamentos. Y ahora sí digo, son dos delincuentes por una razón, porque son ellos los que confesaron el delito. Mimilo Jiménez dice que él se buscaba entre 9 y 11 millones de pesos todos los meses. Él es que lo está confesando. Como él es que lo está confesando, yo no tengo por qué restringirme y aceptar como tal su decisión de inculparse. Eso es Mimilo Jiménez. Y el otro es el señor Pagán y otros que han declarado su delito a la fiscalía a cambio de penas consideradas. En ese orden, señores, tenemos que estar claro de que no es necesariamente la culpabilidad o la inocencia para juzgar a alguien. Es su propia decisión, como es el caso de estos dos que menciono, por mencionar a alguien. Vamos a una pausa, señores. Regresamos de inmediato con más en sentido común.